Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Tensas se mantienen las relaciones entre Honduras y Costa Rica después de que la nación Pura Vida decidiera exigir visa a los hondureños, y como reacción a esta medida, Tegucigalpa respondió que aplicaría el principio de reciprocidad a los ciudadanos costarricenses. En primera instancia, el viernes, en el diario oficial La Gaceta de Costa Rica, dieron a conocer las nuevas medidas de migración en las que exigían a los ciudadanos hondureños una visa consular de único ingreso. Esta decisión tomó por sorpresa a Honduras, ya que Costa Rica abruptamente comenzó a implementar esta acción, por lo que tras negociaciones se suspendió la medida por 72 horas. Durante ese tiempo, las cancillerías de ambas naciones mantuvieron pláticas. Sin embargo, San José no retrocedió y la Cancillería hondureña anunció que desde el martes aplicó el principio de reciprocidad y ahora solicitarán visa a los costarricenses que deseen ingresar al país. Una denominada guerra de requisitos mantienen ambas naciones, y la explicación que dieron las autoridades de Costa Rica fue a través de su secretario de Seguridad, Mario Zamora. Cuando usted visita Limón y descubre que una de las bandas principales es denominada Los Hondureños, cuando hace muy pocos días, justamente el martes pasado, hay una detención de un supuesto sicario de nacionalidad hondureña y con antecedentes militares, y cuando pide los registros en Peñas Blancas y ve el paso constante de vehículos blindados por personas hondureñas que ponen como ubicación que van a ubicarse en el barrio Corales 1 de Limón, usted puede notar una línea de comunicación entre grupos hondureños con grupos criminales en el escenario de Limón. Las barreras migratorias son barreras de protección que en este momento estamos usando justamente para proteger al país ante la influencia sicarial y de bandas organizadas que desde Honduras, en ese proceso de expansión delincuencial del norte hasta el sur, pretenden grupos hondureños sobre nuestro país. Entre tanto, su contraparte hondureña aseveró lo siguiente. La pregunta específica y el caso de Limón, Costa Rica, que usted menciona, pues no tengo ningún comentario al respecto. Lo que sí podemos decir es que no se puede negar la historia y la presencia del crimen organizado en Centroamérica y sus diferentes países, sobre todo por la ubicación estratégica importante que tiene en el trasiego de cocaína, específicamente de Sudamérica hacia Norteamérica. Centroamérica es un paso obligado por vía terrestre, marítima y aérea. Por lo pronto, los informes señalan que costarricenses se encuentran varados en países vecinos esperando un visado hondureño para entrar al país. Por su parte, expertos manifiestan que las decisiones de ambas naciones son desacertadas porque obstaculizan el comercio, el turismo y por consecuencia afecta la economía nacional. El expresidente de Costa Rica y premio Nobel, Oscar Arias, expuso que esta desacertada medida no solo trastorna el comercio, el turismo y la inversión centroamericana, sino que evidentemente el gobierno hondureño también nos impondrá el requisito de visa para viajar a ese país. Lo que cabe ante una disposición tan perjudicial es rectificar. Imposición de visa a los hondureños. Pienso que desde que fusilamos a Francisco Morazán un inolvidable 15 de septiembre, no habíamos tomado una decisión tan equivocada como exigirle al pueblo hondureño visa para visitar nuestro país, expuso Arias. Bien, buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Como dicen, los ticos nos anduvieron con papadas sin decirle a las autoridades hondureñas, están pidiendo visa, pero escuché a don Carlos Urbizo decir ahí que por qué se hizo lo mismo. Dijo que fue una niñada el empresario
y banquero Carlos Urbizo de Honduras de hacer eso. No estoy de acuerdo. Con todo respeto a don Carlos, está bueno que Honduras actúe así también. De hecho, otro empresario de San Pedro Sula me dijo que Honduras debería tener unas medidas más fuertes en cuanto al tema económico, porque exporta más Costa Rica a Honduras que Honduras a Costa Rica. Pero para eso traje a las personas que conocen el tema y nos ilustren a todos qué es lo que está pasando entre Honduras y Costa Rica. Está conmigo el ex embajador de Honduras en Costa Rica, ex embajador de Honduras en Suiza y también en este momento miembro del Consejo de Seguridad Nacional, el doctor Carlos Aguilar. Doctor Aguilar, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Raúl, a toda la teleaudiencia, a mis compañeros en el panel. Me parece que es un tema álgido para la región centroamericana, en un momento de una crisis muy importante en temas de migración, que me parece que viene a sumarse a las dificultades que los países de la región están viviendo. Espero en el transcurso de los próximos minutos transmitir algunas experiencias que me tocó vivir como representante de Honduras en Costa Rica y por supuesto aportar algunas luces para poder entender esta inesperada decisión tomada por el gobierno de Costa Rica. Gracias. Aquí está también el abogado Antonio García, es el vicecanciller de la República de Honduras. Bienvenido, abogado. Saludos a los panelistas, gracias por este espacio. Le vamos a explicar la génesis y el proceso que se dio tan pronto que nos dimos cuenta como gobierno de esta noticia sin consulta previa, sin preaviso, sin periodo de transición, sin hablarlo, sin decirle, mira, mañana vamos a hacer esto, o evitemos hacer esto. Así que contento de estar acá para explicar todo eso y sobre todo la posición del gobierno de Honduras al respecto. Gracias, el vicecanciller Antonio García. El licenciado Elvis Cárdenas es el expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Él nos va a hablar de las repercusiones económicas para ambos países. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y es un placer compartir con compañeros panelistas. Y sí, realmente se ha mencionado, internacionalmente tenemos un ambiente complejo de crisis en el tema económico, con la guerra Ucrania-Rusia, vemos que tenemos problemas con el comercio, problemas con los precios, con abastecimientos de muchos productos y ahora revienta otro conflicto en el Medio Oriente que va a repercutir también en los precios de los combustibles de nuevo, otras repercusiones y lo que menos necesitamos en la región centroamericana es otros obstáculos que más bien se interpongan o vengan a sumarse a este cúmulo de dificultades que estamos enfrentando como región y como países. Así que es un tema realmente importante para la región de Centroamérica. Hace un momento, Eddie, búscame ahí. Hace un momento, para darle la palabra al vicecanciller, puse lo que decía el ministro de Seguridad de Costa Rica diciendo prácticamente que delincuentes de Honduras llegan allá a Costa Rica en carros blindados y hacen toda una conexión. Y también búscame, anoche puse que el expresidente y ex premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, ayer lo recordaba con un amigo que estuvimos una vez en la casa del presidente Óscar Arias, dijo que esto que han hecho los ticos es como cuando mataron a Morazán, un error casi similar, dijo, dándole una bofetada fuerte al actual presidente de Costa Rica. Imposición de visa a los hondureños. Pienso de que desde que fusilamos a Francisco Morazán, un inolvidable 15 de septiembre, no habíamos tomado una decisión tan equivocada como exigirle al pueblo hondureño visa para visitar nuestro país. Bueno, en Costa Rica y en el mundo, si a este hombre le dieron el Premio Nobel de la Paz, pues sus opiniones pesan. Y sin ninguna duda es una bofetada para el presidente de Costa Rica y para el resto de su gabinete que lo acuerpó con esta inesperada decisión. Vicecanciller, ¿nos tomó de sorpresa esto? ¿Qué es lo que pasó? Sí, mira, sorpresa completa, nada de preaviso, ni tan siquiera para decirle mañana lo hacemos, porque es una cortesía entre países amigos informar, mira, mañana voy a hacer esto, mañana vamos a votar en contra de tal punto.
como dicen, dorar la píldora. Ya cuando lo vas a hacer, dora la píldora, por lo menos. Y mantengamos el diálogo, tratar un poquito ahí de que la noticia no nos caiga como balde de agua, que fue como efectivamente cayó. Cuando a mí me llamaron para preguntarme de eso, yo le dije, no sé absolutamente nada, no sé si esa gaceta que usted tiene es de verdad o de mentira, porque tú sabes que hay muchas fake news, entonces no todo lo que uno lee es cierto. Ellos me dijeron, no, esto es verificado. Inmediatamente el canciller Reina se comunicó con el canciller de Costa Rica para preguntarle, pedirle explicaciones y persuadirlo de que reviertan la decisión. Estuvieron hablando mucho tiempo, muchas veces. Cuando el canciller de Costa Rica le comunicó que la razón principal era la seguridad y el hecho de que había una banda que se llama Los Hondureños y un sicario exmilitar y que por seguridad nacional lo estaban haciendo, el canciller les dijo, bueno, reunámonos con los ministros de seguridad de ambos países, sentémonos, compartamos inteligencia, díganos quiénes son esas gente para ver aquí con quién trabajan en Honduras y como gobierno resolvámoslo. Metamos aquí a Carlos Aguilar, ¿verdad?, que coordina la Seguridad Nacional y al Ministerio de Defensa y Seguridad Pública. Y no, la respuesta fue un no. La posición nuestra es que un puñado de malvivientes, porque no estamos negando que no sea cierto que por allá hayan algunas bandas de hondureños, no puede llevarse de encuentro a miles de hondureños y eso hace un daño a la dignidad nacional, porque están diciendo entre líneas que la mayoría de los hondureños que van a Costa Rica están en esa categoría de narcotraficantes o sicarios. Es algo desproporcionado y no es coherente porque el crimen transnacional existe en Costa Rica como existe en Honduras. La presencia del crimen organizado de Colombia, de México, me atrevería a decir que es más fuerte en Costa Rica que la de Honduras en Costa Rica. Estoy casi seguro de eso. Entonces, bajo este argumento, tendrían que hacer lo mismo con México y con Colombia. Y por lo tanto, esa reacción del expresidente de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz, que es un estadista, refleja que es una visión no generalizada de los políticos de Costa Rica, no es algo que porque lo dijo el presidente y lo decidieron ellos, así es, ¿verdad? Porque aquí están diciendo que ya Honduras se arruinó tanto que Costa Rica nos quitó la visa. No, es la visión de ellos, que tal vez no la estudiaron de la manera como debieron haberlo estudiado, haber visto los números, en la calidad y el perfil de los turistas y de los viajeros de Honduras hacia Costa Rica y de Costa Rica hacia Honduras. Y si por ahí pasaban carros blindados, por favor, deténganlos. ¿Quiénes son ustedes? Hagan algo. O sea, no podemos meter a todos en un mismo saco. Entonces, Honduras tomó la decisión que tenía que tomar. Primero, persuadir al gobierno de Costa Rica que no lo haga. Luego, elevar la comunicación del canciller a la presidenta. Ella habló con el presidente de Costa Rica, hablaron casi una hora. Ella trató de persuadirlo. Voy a citar un pequeño diálogo, no creo que peque por citar esta línea. El presidente de Costa Rica le dijo a la presidenta, mira, vamos, los que tengan visa gringa no tienen por qué preocuparse. Entonces la presidenta le dijo, sí, pero visa gringa tienen también los delincuentes. Recuerda a Juan Orlando Hernández, tenía visa y su hermano también para Estados Unidos, eso no es un criterio. Pero al final la decisión no se revertió y entonces el gobierno, aplicando el principio de reciprocidad, y sobre todo por esa agresión a la dignidad nacional, porque si tú dices, lo hacemos porque hay 1 millón de migrantes económicos que nos vienen a robar el trabajo, razones de peso, uno las puede entender, pero decir que porque por el sicariato y por una banda criminal en Limón les cierra esta puerta de comunicación, de comercio a dos países históricamente hermanos, realmente creo que es desproporcionada. Fue una decisión. ¿Por qué hicieron tan abruptamente eso los ticos? Y voy a reforzar con lo que justifica a Costa Rica el por qué. Pone otra vez al ministro de Seguridad. Y descubre que una de las bandas principales es denominada Los Hondureños,
cuando hace muy pocos días, justamente el martes pasado, hay una detención de un supuesto sicario de nacionalidad hondureña y con antecedentes militares, y cuando pide los registros en Peñas Blancas y ve el paso constante de vehículos blindados por personas hondureñas que ponen como ubicación, que van a ubicarse en el barrio Corales 1 de Limón, usted puede notar una línea de comunicación entre grupos hondureños con grupos criminales en el escenario de Limón. Las barreras migratorias son barreras de protección que en este momento estamos usando justamente para proteger al país ante la influencia sicarial y de bandas organizadas que desde Honduras, en ese proceso de expansión delincuencial del norte. Bien, antier, cuando se dio la noticia, le escribió una amiga mía en Costa Rica y me dijo, yo no soporto a Rodrigo Chávez, que es el presidente, y después apareció Oscar Arias con eso. Carlos Aguilar, doctor, usted fue embajador allá en Costa Rica. Me dice un amigo aquí, escuché molesto, no, me dice, oíme, aquí que reina ayer lo escuché encachimbado por la forma en que los ticos hicieron eso. Creo que deberían analizar bien el por qué. Doctor Aguilar, usted que fue embajador en Costa Rica, ¿por qué cree que los costarricenses lo hacen? ¿Lo hicieron? Bueno, en primer lugar, aceptar y reconocer que es una decisión soberana del Estado de Costa Rica, y en ese sentido nosotros obviamente tenemos que no solo responder a esa decisión con una medida recíproca, sino también analizar las raíces de esta situación y buscar soluciones que espero que podamos nosotros encontrarlas, porque no es posible que una situación de estas pudiese ser sostenible en el tiempo por el enorme daño que provoca, no solo en las relaciones internacionales, en el ámbito diplomático, sino el grave impacto en la vida y en las actividades de miles de personas que se dedican al pequeño comercio, gente que va a Panamá y Honduras a hacer negocios, o los grandes empresarios de Costa Rica que tienen importantes inversiones acá en el país. Yo pienso particularmente que una decisión de esta naturaleza debe de responder a mayores intereses que el simple hecho de haber detectado una banda, que ya conocen el nombre, saben que entraron por X aduana, saben que tienen carros blindados, seguramente la inteligencia de Costa Rica, que por cierto es una policía muy capacitada, debe tener muchísimos datos. Recordemos que Costa Rica recientemente ha declarado una emergencia nacional por el tema migratorio. Creemos que pueden existir presiones tal vez de algunos otros países que se ven afectados por la migración, porque definitivamente es una medida desproporcionada, tal como lo han reconocido la mayor parte de los expertos en este tema, y por otro lado viene a provocar dificultades muy importantes. Recordemos que ambos países pertenecen a los principales foros internacionales, regionales e internacionales, desde luego, el SICA, la OEA, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y esto desde luego va a traer mayores dificultades. Creo que nosotros tenemos que hacer un análisis muy sereno, muy cuidadoso. Comparto el criterio del vicecanciller García. Esto no es un sentimiento del pueblo de Costa Rica ni de la mayor parte de la clase política. Me consta, porque tuve el privilegio y la oportunidad de conocer a muchos dirigentes de diferentes partidos políticos, a los medios de comunicación y desde luego a la sociedad costarricense. Recientemente recibí incluso una llamada de un compatriota, un deportista destacado hondureño que juega en un equipo de Costa Rica, con una hija con pasaporte costarricense, para preguntarme que qué requisitos tenía para ingresar a Honduras. Este es un pequeño ejemplo de cómo Honduras y Costa Rica mantienen estrechos lazos de amistad, de cooperación, de integración, y nos parece que de manera urgente
los presidentes, en este caso la presidenta Castro y el presidente Chávez, ojalá acompañado de sus equipos de gobierno, deben de empezar a buscar la posibilidad de revertir esta decisión, revertirla de manera simultánea idealmente, para darse un espacio justamente para encontrar respuestas o soluciones a esta crisis supuestamente provocada por la detección de estos grupos criminales, que también debemos de entenderlo, responden a problemas estructurales mucho más grandes que la detección de una simple banda criminal. Si nosotros analizamos la problemática en la región centroamericana, fácilmente nos vamos a dar cuenta que la crisis migratoria, la crisis que se vive en términos de desigualdad, de inequidad, responde probablemente, entre otras causas desde luego, a un modelo social y económico que ha fracasado y que provoca que cientos de miles de centroamericanos emigren a Estados Unidos, y desde luego son circunstancias que son aprovechadas por el crimen organizado para organizar, promover, motivar, inducir el ingreso de cientos de jóvenes a estructuras criminales, pandillas, maras, bandas, etcétera, de tal manera que el problema es mucho más grande de lo que se puede ver a simple vista. Yo tengo la esperanza, la ilusión, conociendo la vocación democrática de la presidenta Castro y desde luego de la institucionalidad en Costa Rica, que se va a poder, ojalá, revertir esta medida para beneficio de toda la región centroamericana. Licenciado Elmis Cárdenas, en el campo económico, decía yo que, y corríjame usted, que es el que sabe, que exporta más Costa Rica a Honduras que Honduras a Costa Rica. ¿Por qué toman esa decisión? Sí, realmente es una decisión compleja y, como ya han mencionado los compañeros panelistas, está motivada por otras razones. Definitivamente no tomaron en cuenta el impacto que va a tener tanto para las familias, pero principalmente con el tema económico. Y en relación con Honduras, realmente sí hay un intercambio desfavorable para nosotros. Nosotros exportamos alrededor de 150 millones de dólares a Costa Rica e importamos de ellos 475 o 500 millones, o sea que estamos un poco en desventaja. Recordemos que ellos también son una economía más grande que la nuestra, a pesar de que tienen menos población y menos territorio, producen a nivel de PIB el doble que Honduras y esto les hace mayor presencia. Pero en ese mismo sentido, a ellos les afectaría más porque no solo en este punto con Honduras, sino que ellos tienen un fuerte mercado también con Guatemala a nivel de terrestre, y si sumamos ya eso y también con México en varios tipos de productos en los que ellos se han ido especializando en los últimos 10 años, entonces el impacto de pasar por Honduras no solo es Honduras, todo lo que va para el norte, particularmente Guatemala y México, porque entiendo que para Estados Unidos tendrán otros medios. Igualmente con El Salvador lograron hacer un bypass por el mar para hacer exportaciones, para hacer comercio entre Costa Rica y El Salvador, pero sí, realmente va a ser un impacto que no es una medida sostenible en el tema por el impacto económico que va a tener, digamos, para ambos países y al final para toda la región. ¿Actuó bien Honduras en aplicar el principio de reciprocidad en esto? Mire, eso es discutible desde el mismo origen, digamos. Realmente esto debería ser, como también lo dijo el vicecanciller, es como la última medida, digamos, realmente de no encontrar otras alternativas, partiendo incluso del origen del problema, porque recordemos que Costa Rica se ha tratado de aislar de la integración centroamericana precisamente bajo esos pretextos de que no quiere contaminarse con los niveles de delincuencia que había en estos países, tampoco compartir los niveles de pobreza y varios otros argumentos. Ahora con esto lo que indica es que el crimen organizado está presente también en Costa Rica, digamos, y esto más bien requiere un abordaje regional. Sabemos que el crimen es un crimen transnacional y que más bien la globalización misma lo facilita de alguna manera, pero también requiere más bien un combate integrado regional para poder
tener éxito. Entonces, más bien, pretender aislarse es como negar, si ya está el problema interno en Costa Rica, aislarse no es creo yo, que le va a ayudar a combatirlo. Más bien, compartir inteligencia, compartir precisamente información e incluso temas de extradición y temas de combate coordinado a la delincuencia puede ser más efectivo que una medida de esta naturaleza que han adoptado. Vicecanciller, ahí en la Cancillería, ¿qué han hablado de esto? Bueno, en primer lugar, Honduras no quería tomar esta medida. O sea, la evitó por todos los medios, un sinnúmero de llamadas entre el canciller Reina y su homólogo, y finalmente entre los dos presidentes. Fue algo que tuvimos que hacer sabiendo que no es bueno para la integración centroamericana, sabiendo que no es bueno para el comercio, sabiendo que no es bueno para el turismo, ni para la hermandad de la región, pero obligados porque la razón de la seguridad nacional que invoca Costa Rica nos parece que es incompleta, que no es tan legítima. Si fuera cierto, tendrían que hacerlo para México, ¿verdad? Para México, que México los tentáculos de los carteles de México están presentes en Centroamérica, están presentes en Costa Rica. Entonces tendría que haber coherencia para que eso fuera así. Entonces la presidenta dijo, bueno, sigamos hablando, hablaron todo lo que había que hablar y impongamos esta visa a los costarricenses, pero, y eso sí quiero decirlo, si hoy Costa Rica revierte la decisión, hoy mismo o mañana mismo, Honduras obviamente que también eliminamos esa restricción y todo volvería a la normalidad. O sea que Honduras está abierta completamente a retirar esta medida y esperamos que Costa Rica reconsidere esa decisión. Ellos van a sentir un impacto muy fuerte en sus exportaciones, en el comercio, en el turismo. Hay muchas compañías del mundo que se instalan en Costa Rica como base regional para Centroamérica y de ahí viajan a toda Centroamérica. Hay docenas, tal vez cientos de compañías, Google, Xerox, creo que Uber va a tener ahí su sede central para la región, un sinnúmero de compañías. Estas compañías son regionales, viajan a Honduras también y hay muchos costarricenses, hay consultores, hay businessmen, hay mucho corporate, como se dice, mucho a nivel de ejecutivo costarricenses. Toda esa gente se va a ver afectada y esperamos que la Cámara de Comercio de Costa Rica, el equivalente al COEP de Costa Rica, le van a poner la presión a su presidente y que rectifiquen. Si tú sabes que a veces toman las decisiones sin toda la información completa y luego viene revertir la decisión. Eso pasa siempre. Esperamos que así sea. El perfil de los hondureños que viajan allá es turismo, lazos familiares, estudiantes, negocios, tránsito para Panamá. Y para los costarricenses es corporate, o sea, ejecutivos, consultores, empresarios, turismo, lazos familiares. Entre el año 2022 a 2023, de Honduras a Costa Rica viajaron 27,000 personas, de los cuales 23,000 viajaron en avión. Si viajaron en avión, que el boleto es caro, te dice el perfil del viajero. O sea, no es que se fueron en bus, así de bus en bus, y llegaron allá. La gran mayoría de 27,000 hondureños que viajaron, 23,000 lo hicieron en avión. Y de allá para acá igual. 12,155 personas viajaron de Costa Rica a Honduras y la mitad, y en el avión de los 12,000, 10,000. O sea, solo 2,000 se vinieron por tierra. Entonces es un perfil de viajero, yo diría clase media para arriba, y eso va a afectar las líneas aéreas, va a afectar la hotelería, va a afectar el turismo, las conexiones familiares. A mí me da tristeza un grupo de padres de familia que querían venir hoy a las Olimpiadas que se están realizando, de unos niños que ocupan visa para venir a Honduras. Entonces, cuando me llaman a la Cancillería y preguntan qué podemos hacer, la respuesta es: hablen con el presidente de Costa Rica, ¿verdad? Hablen con el gobierno de Costa Rica,
díganle a ellos que cambien la decisión y nosotros la cambiamos, así de fácil. Este problema lo crearon ellos lo pueden resolver. Mientras tanto, Honduras como país que tiene dignidad le dice, bueno, pues aplicamos la visa y les ponemos 15 requisitos y veamos cómo pasa, qué pasa, ¿verdad? Ojalá que el impacto económico haga que ellos reconsideren las presiones familiares, los políticos como Oscar Arias. ¿Cuándo son las elecciones, Carlos? Las próximas elecciones. El próximo año. Próximo año puede que un nuevo gobierno llegue y lo cambie, ¿verdad? Y todo vuelve a la normalidad. Así que estas puertas para Honduras están abiertas a cambiar esta decisión y ojalá que cambie ya sea este gobierno o el próximo. Sí, ¿qué piensan los que conocen de tema de seguridad? Está ya listo el comisionado de policía en condición de retiro, José Alfredo Ponce. El comisionado Ponce, ¿qué piensa de esta decisión de Costa Rica, alegando los ticos que sicarios hondureños y delincuentes están viajando mucho a ese país? Buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y a sus distinguidos panelistas. La verdad que consideramos que es una decisión totalmente desacertada del gobierno de Costa Rica. Si es por el tema de seguridad, yo creo que es la decisión más errónea que pudieron tomar. ¿Por qué? Porque si es por el crimen organizado no ocupa visas. Los delincuentes no entran por los lugares legalmente controlados por las autoridades del gobierno de cualquier país. Otro aspecto importante que dicen los teóricos del nuevo realismo en materia de criminología, el gobierno de Costa Rica siempre no ha aceptado que ellos poco a poco ha ido aumentando la criminalidad en el Estado costarricense. Al no aceptar ellos que la criminalidad ha ido en aumento en su gobierno y han tratado de maquillar también cifras de estadísticas de la criminalidad, los teóricos del nuevo realismo dicen que lo primero que tiene que hacer las autoridades es aceptar que la criminalidad existe y que el crimen organizado, así como se organiza el crimen organizado, los estados también se tienen que organizar. Honduras es parte de SICA, Costa Rica es parte de SICA. Por lo tanto, los estados tienen que buscar la forma de cómo diseñar estrategias de seguridad para controlar el crimen organizado. Todo el mundo sabe que el crimen organizado es transnacional y que se mueve en diferentes países. Hay algo importante que yo creo que de repente lo quieren ocultar los costarricenses. Es el flujo migratorio, la migración ilegal, no la migración legal, la migración ilegal. La migración ilegal trae consigo tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de blancas y otro tipo de delitos que realmente son bastante difíciles, pero por eso es importante que los países tienen que tomar medidas, tienen que trabajar las personas o autoridades de migración y también las autoridades de seguridad del Estado. Honduras ha tomado de frente la lucha contra la criminalidad, en especial contra el crimen organizado. Por eso últimamente se ha visto que la Secretaría de Seguridad y todas las autoridades del Estado de Honduras en materia de seguridad están luchando contra el tráfico de drogas, que ahora ya sabemos que Honduras ya no es un país solamente de tránsito de la droga, es también un país productor. Colombia ha aumentado la cantidad de drogas que produce Colombia, Ecuador y Bolivia. Y por lo tanto, la verdad es que lo que tiene que hacer los estados es unirse para luchar contra este tipo de flagelos. Sí, en su experiencia, ¿qué están pensando los policías hondureños, las autoridades, ustedes los de seguridad? No, las autoridades hondureñas están pensando lo mismo que piensa todo el gobierno de la República. La verdad es que sí es buena la medida que se tomó, porque yo creo que es una cuestión de orden diplomático, una cuestión de una ofensa contra el pueblo hondureño de parte del gobierno de Costa Rica, porque la verdad es que entre todos tenemos que luchar contra la criminalidad. Yo creo que el Estado de Honduras está claro que si no afronta las cuestiones desde el punto de vista correcto, y todas las autoridades están unidas para luchar contra este flagelo. Sabemos que ha aumentado el tráfico de drogas en todos los países de América Central, porque son un paso obligatorio para que las drogas lleguen a Estados Unidos. Por lo tanto, si ha aumentado el tráfico de drogas, también ha aumentado también el flujo de personas ilegales y ha también aumentado la criminalidad. Por lo tanto, yo creo que el gobierno costarricense tiene que
buscar la forma de cómo cambiar esa estrategia. La verdad que no es correcta. Yo creo que hay que entender que la criminalidad existe. Cuando usted reconoce el problema, lo primero que usted tiene que reconocer es el problema. Cuando usted sabe que tiene un problema, entonces ya el 50% de la solución la tiene, porque va a estar buscando soluciones. Honduras lo está haciendo. Costa Rica tiene que buscar la forma de cómo solucionar los problemas de criminalidad común y criminalidad organizada. Aquí finalmente me dice el licenciado Omar García, Raúl, la presencia de sicarios extranjeros en Costa Rica grita que su sistema de seguridad está sobrepasado por carteles del narcotráfico poderosos. No están analizando el asunto como corresponde. Hace años dejaron de ser una sociedad inmune al crimen, los ticos, al crimen organizado, y esta reacción demuestra que han estado dormidos adrede. Mire, ayer en Guatemala y Costa Rica no tiene ejército ni tiene la preparación de respuesta de fuego de sicarios de carteles con preparación militar. Comentarios finales, comisionado Ponce. Sí, por eso es bueno que Honduras, los hondureños sepamos de dónde venimos. Honduras desde el 2011 venía de 86 muertos por cada 100,000 habitantes. Allá como el 2017 se llegó a una planicie en donde se quedó en 43 muertos por cada 100,000 habitantes. Honduras actualmente el año pasado bajó cerca de 4 puntos y de acuerdo a las perspectivas de la Secretaría de Seguridad se cree que se va a bajar unos 6 o 5 puntos, va a bajar 9 puntos. En cambio Costa Rica está en alza, Nicaragua está en alza en cuanto a la cifra de criminalidad de las víctimas por cada 100,000 habitantes. Por lo tanto, yo creo que Costa Rica está desconociendo su problema y le quiere transportar o elevar su problema a Honduras. Honduras tiene que seguir trabajando de la forma correcta en materia de seguridad, porque hay que ir buscando las formas y todas las estrategias necesarias para prevenir, para combatir, para disuadir y controlar la criminalidad. Gracias al excomisionado José Alfredo Ponce, excomisionado de la policía, participando esta mañana. Luego que se anunciara visa obligatoria para que hondureños ingresen a Costa Rica y viceversa, se anunció una guerra de documentos para alcanzar el visado. Por su parte, Cancillería de Honduras estableció entre sus requisitos pasaporte, certificado médico, carnet de vacunación contra fiebre amarilla y COVID-19, antecedentes policiales, constancias bancarias, constancias de Interpol de no tener denuncias o alertas, medios económicos de subsistencia del responsable hondureño, entre otros, a lo que este exdiplomático considera como correcta la posición de Honduras. Pero ante la negativa y ante los oídos sordos de Costa Rica, pues a Honduras no le corresponde más que reciprocar una actitud de Costa Rica y estar al mismo nivel. Pero bueno, Honduras estaba obligado a la reciprocidad del mismo tema y entonces el Honduras ha anunciado que se va a aplicar las mismas medidas. Mientras que Costa Rica estableció que entre los requisitos de los hondureños para obtener una visa están una solicitud dirigida al cónsul de Costa Rica, pasaporte, comprobante de los medios económicos, antecedentes penales vigentes y otros documentos adicionales. Y según el ex canciller Carlos López Contreras, estas acciones solo ocasionan división en la región centroamericana. Se hace una muy mala contribución al servicio de la integración centroamericana, pues prácticamente una medida costarricense y una contramedida hondureña desintegran más. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Vicecanciller, sobre eso que expresan excancilleres, exdiplomáticos hondureños y el secretario del Congreso. Sí, nosotros compartimos la opinión de ellos, también compartimos la opinión del COEP, la opinión de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa y de la Costa Norte. Ellos ya mandaron cartas el día de ayer a SICA quejándose, pidiéndole a SICA que intervenga, que haga que los dos gobiernos se sienten, que conversen. Estamos muy de acuerdo que esta decisión va a dañar la economía y el comercio y el turismo y todo, pero que estuvimos obligados a hacerlo por dignidad nacional, porque esa razón de meter a todos los hondureños en el mismo costal de los sicarios y de las bandas simplemente no procede. Y estos requisitos están un poquito fuertecitos, son los que aplicamos normalmente para las visas consultadas,
y esperamos que esta presión se ejerza a nivel de Costa Rica, que los empresarios, estas corporaciones internacionales que han escogido Costa Rica por ser un país en la región que puede fácilmente viajar a todo Centroamérica, que eso va a ponerle presión al gobierno tico y echar marcha atrás. Yo creo, Raúl, que lo que llevó al gobierno de Costa Rica a hacer esto es la inseguridad creciente en el país, la crisis migratoria. Están pasando por Costa Rica y por Honduras, desde Panamá hasta el norte, miles de extranjeros todos los días, la presión de la población ante la inseguridad. Entonces, lo más fácil es echar la culpa a los extranjeros y en este caso a los hondureños. Entonces, para mí fue una decisión de esas motivadas para calmar la posición. Estamos haciendo algo contra la inseguridad, pero dispararon mal, sinceramente dispararon mal, y esta decisión va a causar más daño que bien, y esperamos que ellos rectifiquen. Sí, doctor. Sí, yo creo también que, bueno, antes quisiera aclarar, las elecciones son en febrero del 2026 en Costa Rica, o sea, le queda bastante tiempo a este presidente todavía en Costa Rica, que dicho sea de paso, está en una situación muy complicada dentro del ámbito político. Ahí tiene mucha oposición en el Parlamento, en el Congreso o en la Asamblea Nacional de Costa Rica, muchas dificultades con los medios de comunicación, y me parece también que es una manera también de dar una respuesta ante un problema que indudablemente los ha superado. Yo recuerdo durante mi estancia allá que ellos comentaban y miraban con cierto asombro las noticias sobre la situación aquí en el país. Sin embargo, recordemos, porque mucha gente, tal como lo han señalado otras personas, han expresado esa sensación de seguridad en Costa Rica que existe. Pero recordemos que Costa Rica fue de los primeros países, creo que el primero en tener expresidentes en la cárcel por corrupción. Es decir, es un país que ha tenido una fuerte institucionalidad, una independencia de poderes muy, muy fuerte. Es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, es un país que ha tenido ese ambiente de seguridad, y que ahora, por las razones que se han expuesto, se ha visto sobrepasada. Quiero referirme también a algunos comentarios encontrando las causas de la decisión del gobierno de Costa Rica, y algunas personas han comentado que es como una especie de represalia a las posiciones ideológicas del gobierno de Honduras, lo cual me parecen absolutamente absurdas y descabelladas. Pensar que un Estado hermano que está en el mismo foro nos va a castigar porque nosotros tenemos relaciones con China, porque ahora nos hemos abierto a mantener relaciones con otros estados. Pero ellos comenzaron con China. Exactamente, eso es lo absurdo de esa posición. Ya pocos países en Latinoamérica mantienen todavía, mejor dicho, no tienen relaciones con China, así que me parece un análisis muy, muy superficial. Creo que la incapacidad de poder resolver sus problemas de inseguridad son sumamente graves, estas noticias que se dan en los medios de comunicación de Costa Rica, que antes eran impensables para ellos. La muerte de 2, 3 personas en un mismo hecho, son circunstancias que han sacudido a la sociedad costarricense, y ahora pues con esta declaración del ministro de Seguridad nos viene a confirmar que han sido sobrepasados, y es una medida, me parece a mí, desesperada de parte de ellos, tratando de trasladar esa situación incontrolable al Estado de Honduras. Antes de escuchar al licenciado Elmis Cárdenas, voy a ir al norte del país. Ahí los empresarios tienen algunas reacciones. Eddie, por favor, para que luego escuchemos al licenciado Cárdenas. Si sos tan amable. Vamos con la nota de la compañera de San Pedro Sula.
Las controversiales decisiones entre el gobierno de Costa Rica y Honduras podrían generar un impacto en la economía nacional, aseveran reconocidos empresarios de la zona norte. Bien, el objetivo es exactamente ese, proteger ellos su comercio y además detener una probable migración de hondureños a Costa Rica, ahora que van a entrar más de 25 empresas internacionales a invertir en Costa Rica, porque en Honduras nunca se les dio la oportunidad. Por eso es que urge que se tomen decisiones en ese sentido para evitar, porque Costa Rica es un país que nunca nos vio como amigos centroamericanos. Por su parte, el sector banquero afirma que dicha controversia da un panorama débil al país, ya que las decisiones del gobierno han sido impulsivas y cuestionadas. De Honduras creo que es una reacción que no es debida, es casi infantil esa reacción de decir, bueno, ustedes piden visa a los hondureños, nosotros les vamos a pedir a ustedes. Porque yo diría entonces, ¿por qué no le piden visa a los americanos? Que Costa Rica exporta hacia Honduras unos 600 millones de dólares y que Honduras exporta hacia Costa Rica 150 millones de dólares, ¿verdad? Que son importantes para la gente que está en ese tipo de negocio. Asimismo, el directivo de la industria, Martín Chicas, aseguró que los impactos se verán reflejados en el futuro. Advirtió que principalmente estas decisiones afectarán a las exportaciones. Sea una alternativa, ¿verdad? Pero que no obstaculice la posibilidad de los movimientos terrestres y de los conductores, en muchos casos hondureños o de otros países que tienen que cumplir con su misión de trabajo. Para 11 Noticias, Valeria García. Gracias, Valeria. Licenciado Cárdenas. Sí, comparto la posición de que dado el origen, dado el diagnóstico, la problemática principal que enfrentó Costa Rica, siento que no es la medida más acertada el tema de las visas para enfrentar este tema de violencia doméstica, como repito. Siento también que no es una medida sostenible. Yo creo que vale la posición de Honduras de mantener abierto el diálogo y buscar de alguna manera que se revierta la medida y buscar otras alternativas de cooperación para apoyar también a Costa Rica en este combate al crimen organizado, como se hace también con otras naciones. Yo creo que es la mejor salida. Y ya estamos viendo la presión también de empresarios. Sabemos que en el caso de Honduras estamos hablando de varios tipos de productos, de prácticamente alimentos, plásticos, productos de papel, que incluso el gobierno de Costa Rica requiere muchos temas de temas químicos de base para su producción de artículos eléctricos y electrónicos. O sea, yo creo que en temas de comercio hay un daño fuerte y también no me extrañaría que haya presión de empresarios costarricenses también para tratar de revertir esta medida que definitivamente va a apoyar o va a afectar el tema del empleo y del crecimiento económico en toda la región. Y como repito, no solamente es el tema bilateral cuando hablamos de comercio entre Honduras y Costa Rica, sino que se suman otros países con los que Costa Rica tiene también un flujo importante de comercio, como el caso de Guatemala y todavía México, porque hay mucho comercio terrestre entre Costa Rica y la América del Norte. El ex vicepresidente del Parlamento Centroamericano, Nelson Licuena, me dice: están totalmente equivocados los ticos. Saludos al mariscal Carlos Aguilar. El empresario del transporte Carlos Fonseca, al instante de eso, me escribe también, don Carlos, y me dice: buen día, Raúl, comparto nuestra posición como sector en relación al tema de Costa Rica. Ahí está la carta y te la envié. Ahí está. Agrandalo un poco, tipo Canal 8. Dice el licenciado Enrique Reina García, distinguido licenciado Reina, reciba un saludo. Bien, por medio de la presente nos dirigimos a usted muy atento y respetuosamente, sin antes mencionar que lamentamos que las autoridades de Costa Rica hayan tomado una medida unilateral al exigirle visa a los ciudadanos hondureños que visiten nuestro país en calidad de turismo, medida que no compartimos, lo que planteamos la urgente necesidad de buscar una solución salomónica
entre las autoridades de Honduras y Costa Rica en bienestar del comercio de bienes y mercancías mediante el transporte de carga terrestre internacional, así preservar la normalidad de tránsito de mercancías y evitar un desabastecimiento de productos en ambos países, lo que transformaría en grandes pérdidas, desabastecimiento de productos en ambos países económicos, tanto para los exportadores de mercancías como para los importadores y transportes de carga internacional, así como lo mencionó el expresidente de Costa Rica, Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz. Costa Rica comunicó la decisión, la postura de parte del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, y considerando la resolución tal, el diario oficial Honduras emitió un comunicado. Pero aquí él me dice, inicialmente Costa Rica no estaba afectando el sector transporte, librando el proceso de libre comercio, pero después que Honduras se le aplica parejo, entonces ahora sí van a incluir el transporte de carga y se va a generar un caos en ese sentido, dice el empresario del transporte Carlos Ponce, vicecanciller. Así es, Raúl, aquí tengo la carta que le manda el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Ministerio de Gobernación y Policía, al canciller de Costa Rica, en la que literalmente dice, primero habla de esa resolución anterior de que se le permitía a los conductores hondureños entrar sin visa como excepción, pero sabiendo ellos que Honduras ahora impone visa a todos sin excepción. Esto sin excepción quiero hablar de eso un poquito después de esto. El ministro dice, esta disposición de eximir a los conductores hondureños solo la vamos a aplicar si Honduras desiste de lo mismo frente a los conductores costarricenses. O sea que como Honduras ahora le está pidiendo visa a los conductores costarricenses, ahora Costa Rica dice, bueno, también los choferes hondureños ocupan visa. Eso va a matar el comercio. Se me vino a la mente, vicecanciller. O sea, en la frontera ya hay un caos. Sí, van a haber unos camiones ahí esperando para entrar. Dice, efecto a partir de las 14 horas 30 minutos. Vicecanciller, es que pensé, ¿y qué conductor tico tiene visa? Ninguno, ni hondureño tampoco. Por eso, sí. Es un caos. Manda las cámaras allá a la frontera, claro. Va a estar eso allá feo. Es lamentable porque hay un daño a la persona, dormir en un camión, tenías mercancía que se puede arruinar. Todo esto nosotros le decimos a los empresarios, quéjense con el presidente de Costa Rica, que por favor no es con nosotros, es con ellos. Si ellos hoy levantan eso, nosotros levantamos esto. Tony, me decías que querías ampliar algo. Sí, los requisitos de Honduras a los costarricenses, el comunicado de la Cancillería dice, se aplicará a los costarricenses sin excepción. Eso quiere decir que sea quien sea, ya sea para que vean con motivos de deporte, motivos oficiales, un pasaporte de la ONU, pero costarricense, un diplomático que venga el canciller de Costa Rica a Honduras en visita, se va a aplicar la visa, sin excepción. Entonces, a los choferes costarricenses, la visa, a todo el mundo, sin excepción. Eso sin excepción te está diciendo que Honduras como gobierno toma este caso muy serio, estamos muy ofendidos y es una manera de pedirle a Costa Rica reconsideren eso. Esto se puede arreglar hoy mismo. Si una llamada telefónica del presidente de Costa Rica a la presidenta de Honduras, rectificamos, hoy se arregla el problema. Sí. Usted que trató al presidente de Costa Rica, ¿cómo es él? ¿Cómo a su modo se echaría para atrás en una decisión como esta? Muy difícil, Raúl, muy difícil. La actitud, su personalidad es exactamente lo contrario. Ha tenido declaraciones explosivas, ha provocado cierres de empresas locales. Recuerdo un caso emblemático donde cerró un espacio de entretenimiento porque algunos vecinos se quejaban del ruido y eso provocó gravísimos problemas de tráfico, impedía que las ambulancias pudieran circular, o sea, decisiones de esa naturaleza a lo interno. Y me parece que muy difícilmente, por lo menos en el cortísimo plazo, esto se pudiese dar. Hay que agregar también otros elementos no menos importantes. Hace unos días Costa Rica anunció de manera también extraña o poco convencional el apoyo a su candidato a la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica. Habitualmente
esto se hace de otra manera, hay un concurso y Honduras entonces también ha tenido que responder. Hay el apoyo público a un candidato nuestro. Al doctor Hugo Noé Pino. Exactamente. ¿Y qué significa esto? Que ese proceso de diálogo y de integración se ve afectado, resquebrajado por este tipo de decisiones. La posibilidad de que haya una presión, digamos, total de todos estos sectores que muy bien han mencionado los panelistas, básicamente por la parte económica, pudiese ser que orille al gobierno de Costa Rica a reconsiderar esta medida. Pero personalmente, si fuese una decisión que dependiese específicamente del propio presidente, lo veo muy difícil. Además, luego de esa conversación a la que hacía mención el vicecanciller García, que no necesariamente fue una conversación tan agradable, puesto que hubo una negativa absoluta de parte del presidente de Costa Rica de revertir esa decisión, se ve muy difícil que 48 o 72 horas después se pueda revertir. Sin embargo, justamente la diplomacia es para eso, para encontrar también esos caminos que permitan acercar las partes y tratar de revertir una decisión que a todas luces provoca muchísimos problemas a ambos países. Ojalá también que algunos países amigos que se van a ver afectados de manera indirecta puedan incidir y buscar en el marco de la cooperación regional, y estoy hablando básicamente de los países de Centroamérica, se pueda llegar a un acuerdo y poder revertir esta medida de manera inmediata. Me dice aquí don Óscar Esquivel, ¿es posible que la medida adoptada por Costa Rica de solicitar visa a los hondureños sea parte de una táctica política que busca desviar la atención de problemas internos? Con esa vieja táctica de apelar al nacionalismo, hay países que hasta hacen guerras, mientras tanto siguen haciendo de la suya los mismos de siempre. Bueno, creo que cada país tiene, sus gobiernos tienen sus propias estrategias. Acá me parece que hubo una sobredimensión, una mala decisión en relación a un problema específico, en un lugar específico, y estoy hablando de Limón, como una razón para tomar una medida tan desproporcionada, tan lejos de la realidad centroamericana. Así que no parece ser una decisión que haya sido motivada por eso. Costa Rica, al igual que todos los países del mundo, tiene graves problemas de todo tipo. Se mencionaba recientemente la crisis migratoria, que probablemente sea uno de los más graves problemas que tiene Costa Rica, no de ahora. El problema que tiene con Nicaragua, se calcula que hay más de 1 millón, casi 1,5 millones, 2 millones de nicaragüenses en Costa Rica, que consumen gran parte del presupuesto nacional de Costa Rica. Hay cientos de miles de pacientes de origen nicaragüense que acuden a la Caja Costarricense del Seguro Social, desplazando a ciudadanos costarricenses de acceso a cirugías, de acceso a terapias, a medicamentos, a una serie de cosas. Agregado a esto, los índices de delincuencia y de crimen en las ciudades muchas veces se ve asociado a la migración, y ellos tienen realmente un gravísimo problema, más allá de las diferencias políticas con Nicaragua, que los ha hecho tener graves dificultades. Nicaragua ha cambiado embajador varias veces con Costa Rica por ese roce histórico que tienen en las últimas décadas. Así que es un problema, me parece, muy grave y muy complejo. Y en este caso Honduras, pues me parece que somos un país afectado sin ninguna razón y sin haber tomado la posibilidad de conversar, tal como se ha insistido acá, en el aspecto estrictamente de seguridad. Yo tengo entendido que los ministros de seguridad también se reúnen en el marco del SICA y pueden tomar también medidas de cooperación internacional, partiendo de la hipótesis que naturalmente está más que demostrada, que el crimen organizado es transnacional y no le pertenece exclusivamente a un país. Sí, esto para el licenciado Cárdenas. Buenos días, licenciado. En su análisis de la actual situación, no olvide que Costa Rica no firmó el C4, pero por razones económicas no lo aplicaron hasta ahora. Sí, lo que hemos dicho. Realmente la diferencia viene desde
el proyecto de integración regional de Centroamérica. Recordemos que en los 60 del siglo pasado hubo acuerdos para una distribución de inversión de industrias entre los diferentes países de Centroamérica y la diferencia o la dificultad fue que se dejó a la inversión extranjera definir los mejores lugares donde pudiera ubicarse. Y dada la concentración de la población, los mercados, decidieron invertir principalmente en Costa Rica y Guatemala. Eso fue dejando relegado a los restos de países, Honduras, El Salvador y Nicaragua, principalmente Honduras y Nicaragua se fueron quedando rezagados porque las inversiones venían más a Costa Rica y Guatemala, obviamente tenían quizás mejores condiciones, pero desde ahí empezó Costa Rica a aislarse después del rompimiento de esta integración centroamericana. Recientemente, es cierto, el CA4 se vieron todas las ventajas, incluso la disminución en tiempos de trámites de aduanales se vio cuando se implementó el CA4 con los países del Triángulo Norte que quedamos después, y Costa Rica nunca quiso involucrarse, y el argumento principal, entre los argumentos principales era este, que no quería abrirse para el tema de delincuencia o compartir muchos de los problemas que teníamos los países más del norte. Y como repito, ahora estamos viendo que ya no podemos negar que esta situación ya está internamente en Costa Rica, y como dice el doctor Aguilar, esto es un problema transnacional que más bien requiere un abordaje regional para poder enfrentarlo, para poder combatirlo, y en ese sentido reitero que siento que la medida no corresponde con el tipo de problema que se pretende abordar, y tampoco creo que sea sostenible. Ya se ha mencionado países como Guatemala, que es importante en este vínculo comercial con Costa Rica, pero también Costa Rica es miembro de la OSDE, y no me extrañaría que también tenga presiones diplomáticas o de otra naturaleza, otra índole, para no tomar estas medidas. También, de alguna manera, lamento que entremos en un proceso como de venganza, retaliation, no sé cómo sería, pero sí, de que entonces toma esta medida, yo la tomo más dura, entonces el otro reacciona más duro. Yo creo que esto más bien complica la situación. Entendería que es un momento como de golpe para ver que el otro reaccione, pero siento que como que no es tampoco la medida más apropiada, pero confiemos que entre todo este ambiente de presiones tanto internas dentro del sector económico, comercial de los países de Centroamérica, más también intervención incluso diplomática de la Unión Europea y otros países que obviamente también entienden todo el daño que causa, que al final lo terminamos pagando las poblaciones con desabastecimiento, con menor crecimiento, con desempleo, más pobreza en nuestro caso, y yo creo que definitivamente la medida no es sostenible, y esperamos que en un corto tiempo pueda encontrarse otra vía para resolver esos problemas. Antes de escuchar de nuevo al vicecanciller, ¿qué está pasando en las fronteras, el transporte? El empresario Carlos Fonseca está con nosotros esta mañana. Buenos días, ¿cuál es la situación, don Carlos? Muchas gracias, Raúl, y a los panelistas que están y al pueblo que nos escucha en este momento. Decirle que particularmente el sector transporte es sumamente importante a nivel de Centroamérica, ya que pues nos toca andar en todos los países. En este caso específico, con el tema de Costa Rica, consideramos que Honduras, particularmente estamos de acuerdo en relación al principio de reciprocidad que se aplica a Costa Rica, ya que son ellos los que iniciaron emitiendo una restricción hacia nosotros. Sin embargo, creo yo de que no sé si de parte de los funcionarios hondureños omitieron el hecho de que Costa Rica en inicio no estaba afectando a lo que era los medios de transporte, o sea, no se estaba afectando el comercio en sí. Sin embargo, la resolución que Honduras emite es que es parejo, o sea, es sin excepción. Entonces, el día de ayer Costa Rica emitió un nuevo comunicado, que es Honduras
persistía en esa medida, a partir de las 2:30 de la tarde, Costa Rica iba a ser igual, ¿va? Entonces ya en este momento ya sentimos la presión porque obviamente todos los transportistas hondureños en este momento están en las aduanas de Costa Rica, no pueden ingresar porque no tienen la visa. Igual se está sucediendo con los transportistas ticos que no pueden ingresar a Honduras, ¿verdad? Entonces creo de que inicialmente sí se debió haber considerado eso, ya que Costa Rica en inicio pues no estaba afectando el transporte. Sí, ¿se ha comunicado con alguna gente que está allá en las fronteras o algún dueño de camiones, de transporte de carga? ¿Le ha comunicado algo de lo que ya se está viviendo en estos momentos? Mire, definitivamente va a ser algo bastante difícil, se va a armar un caos, porque recuerde que Honduras es un país de paso, tanto del transporte tico que va hacia Guatemala o que va hacia El Salvador, tienen que pasar por Honduras. Igual, entonces, nosotros solamente tenemos el problema al momento de ingresar a Costa Rica. Sí, hay alrededor de unos 100 camiones ya en Peñas Blancas hondureños que no pueden ingresar, ¿va? Entonces, esto va a generar un caos a nivel de Centroamérica, porque lo que va a haber es desabastecimiento, tanto por parte de las exportaciones de Costa Rica a los diferentes países del Triángulo Norte, como Honduras en sus importaciones y exportaciones a Costa Rica. Entonces, creo yo de que inicialmente el conflicto se da segregado, porque no se tocaba el tema del transporte, pero ahora sí se involucró y el comercio pues, sí se está viendo afectado, ¿no? Ya se resiente ya. Económicamente esto se traduce en grandes pérdidas, tanto para los países como para nosotros como sector. Sí, muchas gracias. A don Carlos Fonseca, empresario del transporte. Sí, canciller. Sí, Raúl, esto es acción-reacción. Primero Costa Rica impone la visa, 5 requisitos. Después Honduras impone la visa, 15 requisitos. Después Costa Rica, que había excluido a los transportistas para que entraran sin visa, dice, bueno, ahora ustedes ocupan visa también. Y vamos a ver si de 5 requisitos suben a 15 también. Entonces, esto va a provocar un gran caos. Ya Carlos Fonseca acaba de decir que hay 100 camiones en la frontera. Mañana habrán 200, 300. Esto va a ser una situación de alto impacto inmediato y se traduce en dinero. En el año 2020, Costa Rica exportó a Honduras 402 millones, en el 2021 545, en el 2022 627. O sea, las exportaciones de Costa Rica a Honduras van para arriba y son fuertes, 600 millones de dólares. Yo espero que los costarricenses, que son los exportadores, el COEP de Costa Rica, le va a decir al presidente, oigan, piensen lo mejor, terminemos esta guerra, dense un abrazo con la presidenta de Honduras y resolvamos esto. Porque así como van las cosas, vienen situaciones difíciles para los exportadores, importadores, los consumidores, van a escasear ciertos productos allá y acá, y eso no es bueno para nadie. Por lo que nosotros pedimos respetuosamente a Costa Rica, reconsideren la decisión. Honduras está abierta al diálogo, utilicemos el SICA si gustan, el Sistema de Integración Centroamericana, que se sienten los ministros de seguridad, los cancilleres, y resolvamos esto, trabajemos juntos, desmantelemos esa banda que se llama Los Hondureños allá en Limón. Cuando vengan carros blindados de Honduras, no los dejen pasar. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer. Así que Honduras está abierto, tomó esta medida porque la teníamos que tomar, pero abierto a reconsiderar todo, y esperamos que la presión de los empresarios, de los políticos, de la sociedad costarricense, de los amigos de terceros países, pongan en orden y reconsideren esta situación. Sí, voy a darle participación a don Ovidio Martel desde Choloma Cortés. Don Ovidio, buenos días. Buenos días, Raúl. Los felicito por un programa muy ameno y muy educativo. Fíjese que sí, yo estoy, salud para los panelistas, y entiendo los esfuerzos que se están haciendo, pero la verdad de las cosas es que Costa Rica
nunca los ha visto como su par, ¿va? Pero bueno, no importa. La verdad es que Costa Rica tiene una delincuencia montada antes de más de 15 años atrás. Yo recuerdo que yo viajé mucho a Costa Rica hoy, no estoy retirado todavía, pero ya no viajo para allá porque hay muchos problemas de colas y todo eso, ¿va? Pero Costa Rica ha tenido problemas desde hace más de 15 años y a mí me asaltaron y me quitaron un furgón allá, por suerte no me mataron. La verdad de las cosas que Costa Rica dejó de ser la Costa Rica bella desde hace más de 40 años atrás, cuando yo empecé a viajar a Costa Rica, que era buenito viajar ya a la frontera, ni se separaba mucho uno allí, pues, pero ahora no, ahora Costa Rica ha tenido delincuencia más de los asiáticos, ahí hay panameños, ahí hay chinos, ahí hay de todo, y eso lo pueden decir los panelistas que están ahí, que yo creo que son personas bastante de experiencia, ellos lo saben muy bien, pues que Costa Rica no es el problema de ahorita, eso no es nuevo, Costa Rica la delincuencia, y eso hace más de 15 años, no le digo que a mí me asaltaron, y yo pasé por uno de fea porque no me mataron, porque en realidad tal vez no tienen esa cultura, pero allí no eran ticos los que me asaltaron, fueron más que todo creo que colombianos, a ver, ahí de todas razas, porque ellos han dejado entrar a todo el mundo, pues hasta ahora es que se están poniendo los moños ahí, porque nicaragüenses tienen una barbaridad, son los que levantan las cosechas en Costa Rica, pues esos son los que trabajan en los campos, como les decimos aquí, al lado del Limón, todo eso de ahí por todos los lugares hay que se van después de ahí por Santa Cecilia para adentro, donde están las bananeras, donde están los productores de agricultura, pues. Entonces, ellos tienen problemas ya tiempo, no es de que, porque Honduras es cierto, pero el epicentro ha sido un epicentro de delincuencia. Costa Rica más bien dejó de ser la Costa Rica bella de hace años atrás. Así que esa era mi participación, y Costa Rica sale más afectado que Honduras, les cuento, porque ellos exportan a Honduras. Creo que tal vez Honduras exportará un 25 o un 30% de lo que ellos exportan para acá. Y ellos salen jodidos comercialmente porque tienen que pagar. Los que van para Guatemala, para El Salvador, para el lado de México también tienen que pagar por Honduras. A no ser porque ese ferry que tienen no creo que les ajuste para mandar toda la demanda de carga que tienen que mandar. Va a haber problemas, van a haber reacciones de los comercios porque las relaciones comerciales se van a ver estropeadas, y lamentamos mucho esa decisión del gobierno tico, pero sí, ellos son así. Pasen buenos días y Dios les bendiga. Gracias, don Ovidio. Me dice el presidente del CODE, don Hugo Maldonado, buscar el diálogo entre Costa Rica y Honduras para la suspensión de solicitud de visas de entrada a ambos países y no afectar el comercio entre ambas naciones, pide el CODE. Por cierto, hasta en lo deportivo está afectando, ya que alguien me dijo que tiene una anécdota deportiva. Va a jugar Honduras Saprissa, Motagua Saprissa por la Copa Centroamericana, y ahora hay problemas. Y los ticos están pidiendo que el partido que se jugaría aquí en Tegucigalpa se juegue en Estados Unidos por esta solicitud de visa. Hablando de deporte. Sí, Raúl, me adelanté, ¿va? Totalmente. Ayer tuvimos una plática, el presidente del Motagua, don Eduardo Atala, el canciller Eduardo Enrique Reina, y yo pues viendo este tema. Sí, Raúl, recuerdo el día que presenté mis cartas credenciales ante el presidente Chávez. Tendría él tal vez un par de meses de haber asumido la presidencia. Naturalmente hablamos del tema de la integración centroamericana. Aclaré el presidente Chávez de Costa Rica. Sí, porque todo el mundo pensó en el ya fallecido Hugo Chávez. Entonces usted lo tildan de gran ñangara ahora. Ajá. Bueno, está bien. Igual la admiración para el presidente Hugo Chávez. Preocupado. Ajá. Me reúno con el presidente Rodrigo Chávez. Hablamos del tema de la integración y naturalmente tocamos el tema deportivo, que es algo que nos ha unido. Digamos que Costa Rica ha sido el gran rival para Honduras en Centroamérica y viceversa. Entonces empezamos a bromear y surgió la idea de por qué no generar algún día una selección centroamericana de fútbol. Y entonces me decía el presidente Chávez, siempre y cuando el portero de esa selección sea Keylor Navas, una figura deportiva de una dimensión mundial, admirado por todos los centroamericanos.
Y realmente es tanta la cercanía de nuestro pueblo con Costa Rica. Hemos tenido una gran cantidad de deportistas exitosos. ¿Y qué le contestó usted, embajador? No, que por supuesto que estábamos de acuerdo que fuera Keylor, pero que el capitán fuera el Primi Maradiaga. No, mire, yo inmediatamente le digo, sí, pero el centro delantero David Suazo. Inter de Milán campeón con la Champions. No hay duda. Mencioné a Amado Guevara por su afinidad con el Motagua. Por eso se lo menciono. Pero sí, claro. Además fue una estrella del Saprissa y muchos jugadores. Actualmente el jugador Alex López, una de las grandes estrellas de la Liga Deportiva Alajuelense, con quien hablé ayer, por cierto, preocupado porque quiere venir a Honduras con su hija y su hija tiene pasaporte costarricense. Nació allá. ¿Qué necesita, vicecanciller? La visa en ese pasaporte para poder entrar a su país. Sí, son pequeños detalles que lo que reflejan, como lo han dicho muchos, es esa hermandad que existe en estos pueblos y lo que necesitamos y esta excepción afecta a todo. Sí, ahora pasamos al deporte. Sí, sin excepción. Pero lo que quiero destacar es que tampoco caigamos en esa tendencia de creer que es una acción de venganza o que hay una animadversión entre los pueblos. Los pueblos somos hermanos, nos une la cultura, el idioma, la música, una serie de situaciones. La historia, naturalmente el expresidente Arias hablaba del tema de Morazán. A mí me parece que esto es un obstáculo más a ese sueño morazánico de la Unión Centroamericana. No, y Arias ahí reconocía que fue un error matar a Morazán de los ticos. Sí. Claro. Y el 15 de septiembre, encima de eso. Entonces, bueno, esperemos que con nuestras autoridades, la diplomacia y al más alto nivel, esto se pueda resolver. Sobre eso de la migración, vicecanciller. La migración, en tránsito o la migración... La migración en tránsito, lo que pasa en Costa Rica, en Honduras. Bueno, en primer lugar, los hondureños cuando migran hacia el norte, no migran hacia el sur. O sea, nadie va a Costa Rica a buscar trabajo, se van para el norte, para México, Estados Unidos, Europa, donde no se ocupa visa para viajar para empezar. Entonces, la migración hondureña a Costa Rica es básicamente los nexos familiares, matrimonios ticos hondureños, estudiantes, empresarios, es el tipo de hondureño que vive allá, refugiados de los buenos, porque los hondureños que han buscado asilo en Costa Rica han sido de alto perfil, que se van cerca de Honduras para volver cuando pronto puedan. El refugiado, el hondureño que pide asilo en Estados Unidos y en México lo hacen más como conveniencia porque es una manera de regularizarse, pero el refugiado que va a Costa Rica de Honduras en el pasado ha sido un gran perfil de refugiados, tú lo sabes bien. Entonces, ese es el tipo de hondureño que va allá. No hay migración per se de Honduras a Costa Rica, ni de Costa Rica para Honduras. Costa Rica lo que tiene, igual que Honduras, pasos diarios de miles de personas de terceros países, de África, de Sudamérica, de Haití, de Venezuela, que entran por Panamá, por el Darién y cruzan. Y obviamente esta es una presión que se crea en Costa Rica. Los extranjeros nos están invadiendo. Echemos la culpa a los extranjeros por la inseguridad, pero esta banda de hondureños en el Limón, yo creo que comparado con los carteles mexicanos que se encuentran en Costa Rica y los carteles colombianos, yo creo que son gatitos. Vicecanciller, le voy a recordar algo. A finales de los años 80, cuando yo comenzaba en el periodismo, comencé como periodista deportivo y la primera vez que viajé a un evento internacional fue precisamente a Costa Rica. Fui a transmitir un partido de las selecciones juveniles de Honduras y Costa Rica en el Estadio Nacional La Sabana. Aquel entonces ya lo botaron y ahora los chinos construyeron un moderno estadio. Acompañé a Diógenes Cruz y a Dagoberto Luján. Yo me acuerdo que estaba Marvin Cabrera narrando en Radio América y Renato Álvarez por la América, y por la N estaba Diógenes, Luján y yo. Era mi primera transmisión internacional bien cipótica. Ahí me contaban los ticos, finales de los 80, que odiaban a los nicaragüenses, porque tenían inundado de gente nicaragüense que iba a cortar y a hacer ese tipo de trabajo, pero no le pusieron esa medida que hoy le están poniendo a Honduras. Sí. Bueno, hace 30 años le pusieron la visa a los nicaragüenses, a los costarricenses, hace 30 años.
Porque hay más de medio millón de nicaragüenses. No, en Costa mucho Rica. más. Sí, los ticos estaban asustados de que había llenado de nicaragüenses. Y pusieron la visa. ¿Usted que estuvo a época? No, es un problema gravísimo. El sistema escolar está rebasado por niños nicaragüenses. Ojo, oiga lo que dice nuestro amigo, y creo que de todos aquí. El director de noticias de Radio América, Lesman Aníbal Morazán, dice: no nos preocupemos, tenemos una de las mentes más brillantes y destacadas de la historia política del país al frente de la embajada hondureña. El inigualable Carlos Orbin Montoya, dice Lesman Morazán, un hombre con capacidad, con claridad mental, con conocimientos de economía, de política y de varios temas. Además, Montoya, un diplomático experimentado, que estuvo como embajador de Honduras en Nicaragua en momentos álgidos cuando Arnoldo Alemán era presidente de la República de Nicaragua. Esperamos que hoy, don Carlos Montoya, que conduce con un gran liderazgo y sabiduría la Embajada de Honduras en Costa Rica, logre llegar a acuerdos con sus homólogos ahí en la tierra josefina para el bien de los dos países, dice Lesman Morazán. ¿Pasará eso? Pues están toda la buena voluntad y la capacidad del embajador Montoya, del canciller, del ministro de Seguridad, de Carlos Aguilar, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, para sentarse con los costarricenses y resolver esto, cooperar en el problema de la seguridad, porque obviamente es un problema regional, y Honduras está abierto al diálogo y a sentarse hoy mismo si los costarricenses quieren hablar de buscar una salida. Así que Honduras nunca será el obstáculo, nunca será el problema. Este problema no lo buscamos nosotros, no lo iniciamos nosotros, y las medidas que tomamos fue por dignidad nacional y pidiéndole a ellos que reconsideren. Sí, en un momento, Eddie, ahí te mando un número que es del expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, don Amílcar Bulnes, que también quiere participar. ¿Usted cómo visualiza lo que va a pasar? ¿Esto se va a recrudecer o se puede arreglar? No, yo siento que, dados los impactos y la base, en principio, sobredimensionada de las reacciones, yo creo que tiene que revertirse en el corto plazo. Definitivamente no es sostenible. Siento que van a haber presiones de diferentes lados, tanto por el lado diplomático como por el lado económico, y tendremos que buscar otra forma de enfrentar regionalmente los problemas. Como se ha mencionado acá, en el caso de Costa Rica han sido más las diferencias que tiene con Nicaragua. Por ejemplo, tienen problemas, incluso han llegado a incidentes diplomáticos por problemas incluso a nivel internacional por el río San Juan. Recordamos que la frontera de Costa Rica no está del otro lado del río, sino que hasta la mitad. Entonces la mitad del río San Juan es de Costa Rica y la otra mitad es de Nicaragua. Entonces Nicaragua hace lo que quiere en su lado, y eso ha implicado incidentes por temas ambientales incluso. Entonces sentimos que sí necesitamos más bien buscar estas vías de acercamiento, de cooperación como pueblos, y está demostrado históricamente desde un punto de vista económico que más bien la cooperación y la apertura al comercio, la facilitación de los flujos, no solo de mercancías, sino también de personas, facilita el crecimiento económico, la generación de empleo. En este caso, el crecimiento mismo de Costa Rica, la atracción de inversión extranjera, de incremento en el turismo, definitivamente hace que se vuelva abierto a recibir mano de obra internacional. El mismo caso de Estados Unidos, digamos, definitivamente por temas económicos no puede cerrar su frontera. Al final necesita mano de obra externa para mantener su economía en el nivel de funcionamiento apropiado. Igual estaría pasando con Costa Rica. Yo creo que cerrar fronteras o crear estas divisiones no es una medida que abone a ninguno de los países. Es cierto que el comercio no necesariamente es equitativo, digamos, hay algunos países que se favorecen más que otros, pero en definitiva ambas partes que participan, o todas las partes que participan del comercio, obtienen beneficios. Entonces frenar el comercio o estas medidas que dificultan el tráfico de personas, de mercancías, yo creo que no es una medida que sea viable, y veo la apertura de parte
nuestro gobierno, en palabras del vicecanciller, y confiamos definitivamente que se pueda resolver en una vía diplomática en los próximos días. Antes de retirarnos y darles la palabra para sus conclusiones finales, también participa el empresario y expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Amílcar Bulnes. Amílcar, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Saludos a mis queridos amigos, el doctor, ya no lo veo. Bueno, yo creo que en primer lugar, la forma fuera de contexto con que el ministro de Seguridad de Costa Rica metió en una sola canasta a todos los hondureños fue realmente lamentable. O sea, no, eso no puede ser. Él habló de vienen de Honduras, entran los hondureños, como que si fuéramos una horda de delincuentes todos los hondureños, y eso no se puede permitir. Ahí debería haber inclusive manifestaciones de la Cancillería protestando por esa forma tan grosera con que nos trataron. Delincuentes en todos lados. El crimen no tiene fronteras, y si ellos creen que tomando las medidas iban a detener el crimen, pues todo lo que ustedes lo han dicho perfectamente, mejor que yo, está muy equivocado. Sobre la medida que tomaron en el tema de comercio, de industria, la verdad que la forma tan extrema que han manejado la situación, a mí me hace pensar que esto va a durar mucho tiempo. Entonces, creo que la vía diplomática la está manejando el país muy bien, los gobiernos lo van a seguir haciendo, pero yo no espero ningún resultado pronto. Lo que sí quisiera ver es una acción inmediata de las políticas públicas del Estado para que esos $600 millones de dólares que vienen a Honduras, nosotros con nuestras capacidades los podamos discutir. Si no, ahorita en este momento, ya hay personas que están pensando en traerlo de México, de Guatemala, de El Salvador, para sustituir esa importación de Costa Rica que va a tener problemas por el transporte. Definitivamente lo va a tener. Son la mayoría productos agrícolas, insumos, materias primas, que los podemos hacer en Honduras, mediante las políticas públicas y las alianzas del sector privado con el gobierno, hacer productos de buena calidad, mejores o iguales que los de los chicos, al mejor precio, igual o mejor que el de los chicos, nos prepararían nosotros mismos para resistir muchas balanzas que son deficitarias para Honduras y aprovechar este paso. Yo creo que bien dicen muchos entendidos en diferentes materias que las oportunidades se aprovechan en la crisis. Esto debe ser una oportunidad para Honduras, para el gobierno, de hacer alianzas con los que somos los que hacemos las inversiones, generamos empleo, generamos riqueza, generamos impuestos, los que debemos de asumir esta responsabilidad. Así que yo creo que es correcto lo que está haciendo el gobierno, que sigan adelante, pero no nos quedemos de brazos cruzados solamente mencionando cifras, sino que manos a la obra, y que se reúnan los empresarios, mucha gente que son pequeños productores van a tener una gran oportunidad de productos agrícolas, lácteos, todo lo que miramos en los supermercados que vienen de muy buena calidad de Costa Rica, hay que igualarlo o mejorarlo en calidad y en precio. Muchas gracias, Raúl. Buenos días, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Amílcar Bulnes. Nos vamos, licenciado Cárdenas, gracias. Comentario final. No, gracias por la invitación, un placer compartir con tan distinguidos panelistas, y sí, esperamos que esto se resuelva próximamente para evitar mayor daño a nuestras economías y a nuestras poblaciones, que son finalmente quienes pagan las consecuencias. Gracias. Señor vicecanciller Antonio García. Las cosas se van a poner peor antes de resolverse. Hoy hay 100 camiones, mañana habrán 200, se van a poner peor, pero habrá una salida, estoy seguro. El gobierno de Honduras está abierto a sentarse en cualquier momento. Costa Rica tiene 627 millones de razones para arreglar el problema. Nosotros tenemos 133 millones de razones para arreglar el problema. La economía va a ser un factor fuerte para resolver esto, el diálogo, la buena voluntad. Así que esto se va a resolver más temprano que tarde, es el deseo de este gobierno, y cualquier problema, hablen con el presidente de Costa Rica, él lo inició. Gracias, el vicecanciller Antonio García. Poneme la foto ahí que te mandé, esa última, para despedir al doctor Carlos Aguilar. Ajá. ¿Cómo lo trato, doctor? No, ahí estamos con el presidente Rodrigo Chávez.
Ese es el que tomó la decisión, ¿no? El día que lo conocimos, yo quiero sumarme y ratificar esta decisión de dignidad que ha tomado la Presidenta de la República. Creo que en términos diplomáticos ha sido una afrenta que ha sido respondida de una manera adecuada. Nos hemos sentido realmente ofendidos. Pareciera que la opinión pública hondureña siente esa necesidad de que el gobierno también haya tomado esa medida, lo cual no quiere decir, tal como se ha expresado acá, que estamos con toda la voluntad de resolver este problema. Honduras es un país que quiere tener relaciones amigables, de hermandad, de progreso, de cooperación con todos los países de la región. Costa Rica, desde luego, no es la excepción, un país al que le guardamos un particular cariño. Esperemos que esto se pueda resolver para beneficio de la región centroamericana y, desde luego, para nuestro comercio, nuestra industria, nuestros compatriotas que viven muchas veces, en una gran mayoría, de ese flujo de comercio entre ambos países. Así que esperemos que esto se pueda resolver a la brevedad posible. Gracias también al doctor Carlos Aguilar, que es miembro del Consejo de Seguridad Nacional. Ojalá, por el bien de los dos países, que llegue a un acuerdo, como dice el señor vicecanciller, el licenciado Cárdenas, para que las cosas sigan fluyendo como antes, ¿verdad? Claro. Y se eviten estos conflictos que nos afectan a todos. Gracias, buenos días, que estén bien.